Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Isaías, capítulo 43. Libro del profeta Isaías, capítulo 43. Gracias, Hugo. Versículo 1. Libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1. Y dice la palabra de Dios de esta manera: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando vemos a Dios en su palabra, Dios se revela de diferentes maneras hacia el pueblo. Hay diferentes figuras que Dios utiliza justamente para que como humanos podamos comprender el rol de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, dice que Dios, así como un padre castiga a su hijo, lo disciplina para un bien, de la misma manera Dios también disciplinaría al pueblo de Israel. Entonces Dios se revela como un padre. Acá encontramos dos características muy importantes de Dios. Número uno, dice creador tuyo. Dios es nuestro creador. Levante su mano y diga: Dios es mi creador. Creo que en este punto es uno de los puntos que más reconocemos como cristianos. No tenemos problema en reconocer que Dios es nuestro creador. Pero hay una segunda característica que aparece de Dios, y es que Él es el formador. ¿Sí ve que ya no dijeron amén? Al creador dijeron todos amén, pero al formador ya entramos con cautela. Dios no es solamente nuestro creador, Dios es nuestro formador. En el año 2024 el Señor nos dio una palabra para todo el año estar enfocados, trabajando en este punto que aparece en Jeremías capítulo 18. Y es que el Señor dice y lleva a Jeremías a la casa del alfarero y le dice: ¿acaso no podré hacer yo con Israel como hace el alfarero? Dios revelándose a Jeremías y por medio de su palabra a nosotros como un alfarero. Pastor, ¿qué tiene que ver el alfarero con formador? La palabra en el hebreo, alfarero y formador, son muy cercanas, son casi idénticas. Solamente los diferencia una consonante, la raíz es la misma. ¿Por qué? ¿Qué hace un alfarero? Acá en esta decoración, que es funcional también, tenemos un torno de la antigüedad, ¿no? El torno es algo que está el alfarero dándole vueltas. ¿Y qué hace el alfarero? Él consigue el barro. Y en el torno, ¿qué hace el alfarero para el barro? Le da forma. Por eso la palabra alfarero y formador son casi la misma en el hebreo, porque la labor del alfarero es formar. Interesante que vemos las dos características presentes en la casa del alfarero, porque el alfarero no es creador. El creador del barro es ¿quién? Es Dios. Dios crea el barro, el alfarero tiene que o irlo a buscar o irlo a comprar. Él es solamente un formador. Dios, a lo contrario, Él es el creador y Él es también el formador. Entonces, en este periodo de tiempo quiero enfocarnos en esa característica de Dios. Dios es un formador. Y no es un formador cualquiera, es un formador por excelencia. El mejor formador de todos los formadores que hay. Si hay alguien en que podemos confiar, es en Él. ¿Por qué? Porque podemos ver la evidencia no solamente de su creación, sino de la formación que Él ha hecho en todo el mundo. Por ejemplo, vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 1. Estoy seguro que usted puede decir el primer versículo y el segundo de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas. Ahora, este versículo presenta un problema para muchos. ¿Por qué? Porque amamos y conocemos a un Dios de orden. Entonces, ¿cómo es que un Dios de orden creó una tierra desordenada? Porque Él la creó de la nada, ¿cierto? No había nada, creó la tierra y ahora dice la Biblia que la tierra estaba ¿cómo? Pero Dios es un Dios de orden, y si usted es una persona lógica como yo, este versículo usted no le va a cuadrar.
¿Y sabe qué? A mí no me cuadraba. Entonces, como ustedes saben, yo hago un ejercicio muy común y es de ir a consultar otras versiones de la Biblia, otras traducciones. Y me encontré con el siguiente dato. En la nueva versión internacional, primero en la nueva traducción viviente, el versículo 2 dice de la siguiente manera: la tierra no tenía forma y estaba vacía. ¿Qué dice? La tierra no tenía forma y estaba vacía. La nueva versión internacional dice la tierra era un caos, pero no un caos de desorden, sino un caos que no tenía forma. La palabra desorden se puede interpretar de las dos maneras, pero no era que usted llegó a la tierra y encontró todo como que desorganizado, así como cuando usted llega a la casa y encuentra todo desordenado. No, es que la tierra no tenía forma. ¿Qué hizo Dios entonces? ¿Cómo vemos todo lo que existe hoy? Dios creó los elementos básicos para que todo existiera, pero también ¿qué hizo con esos elementos? Les dio forma. Dios es un formador por excelencia. El salmista en Salmo capítulo 95, versículo 1 dice de la siguiente manera. Libro de los Salmos capítulo 95, versículo 1 al 5. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, y porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues ¿qué dice? ¿El qué? Y mire lo que dice el siguiente parte del versículo. Y sus manos, ¿qué hicieron? Formaron la tierra seca. Todo lo que existe, todo lo que es creado, todo lo que es la creación, no solamente fue que Dios dijo que existiera, sino que Él también le dio una forma. Creó Dios los cielos y la tierra, y luego ¿qué hizo Dios? Dios le dio forma. Dios es creador, pero Dios también es formador. Miremos la característica directa de cómo creó Dios al hombre. Génesis 2:7, ¿qué dice? Y del polvo de la tierra, ¿qué hizo? ¿Le dio qué? Le dio forma. ¿Qué hace el alfarero? Dar forma. Una figura constante. El alfarero no solo aparece en Jeremías, está constante en toda la palabra de Dios, de esta característica de Dios, de Él ser un gran formador. Y tenemos que reconocer que si vamos a estar en la casa del alfarero, que si vamos a estar en las manos del alfarero, el alfarero no soy yo, el alfarero es Dios. Yo soy barro. Sí nota. Y nota cuando dije Dios es nuestro creador, toda la iglesia, amén. Pero cuando decimos Dios, nosotros somos barro, pastor, yo no soy barro, yo soy oro. Pues aténgase, agárrese, porque el barro, ¿cómo se moldea? Con agüita y se le da forma. ¿Cómo se moldea el oro? Con fuego y martillo. A lo mejor entiende por qué se la pasa en fuego y martillo usted. Si usted se cree oro, pues Dios me imagino le dará gusto y tendrá que formarte, porque Dios no te va a dejar quieto. La palabra de Dios nos dice en Filipenses que aquel que la buena obra empezó, ¿qué va a hacer? ¿La va a dejar ahí a medias? ¿La va a terminarla hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. El Señor va a terminar su obra en mi vida. Dígalo conmigo, el Señor va a terminar su obra en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Cuando comprendemos esa característica de Dios, entonces nos lleva a comprender algo. Si Él es el formador, yo soy el barro. Yo soy el barro. Y cuando una pieza se construye en manos del alfarero, usted no dice, wow, qué barro tan espectacular. Si usted ve una pieza muy bonita de barro, usted lo primero que hace es mirarla abajo. Los que saben de esto, ¿sabe por qué la miran abajo?
Porque cada alfarero por lo general deja una marca o una firma o algo, dejando saber de que él fue el que hizo esa pieza. Cuando estamos hablando de piezas finas, cada vez que el alfarero hace una obra maestra, deja una marca de que él fue el que la hizo. El que brilla a la hora de ver una obra no es el barro, el que brilla es el alfarero, es él. La gloria es para él, y por eso, para arrancar esta serie, arrancar este año en el cual estaremos en la casa del alfarero, debemos entender que toda la concentración, todas nuestras fuerzas, todas las miradas, toda la gloria, toda la alabanza, todo lo que se va a hacer para el formador, para el alfarero, porque la obra la hace él. Lo que hemos podido lograr hacer, si usted ha podido hacer algo, y lo que usted va a lograr hacer de aquí en adelante, no es por sus talentos, no es por su manera de hablar, no es porque usted sea una gran persona, es porque el alfarero en su gran misericordia te escogió, te llamó, te creó, te formó y sigue haciendo su obra poderosa en tu vida. Tenemos que entender que el alfarero es el que brilla. Y claro que esto para muchos choca, porque les gustaría que no fuera el año de en la casa del alfarero, sino que fuera el año del barro. Que queremos brillar nosotros. Queremos es que la atención esté para mí. Tú fuiste llamado para crecer, fuiste llamado para expandirte, fuiste llamado para resplandecer, fuiste llamado para que... El que debe brillar es Cristo. Es Él. Es el alfarero. Nosotros solo somos barro. El alfarero con cualquier barro hace una obra maestra. ¿Sí vio? Yo lo entiendo. Eso nos duele. Especialmente que estamos en una época donde el mundo se enfoca es: haz lo que tú quieras hacer y serás feliz. Busca la felicidad y alcanzarás el éxito. Falso. Hay personas que se la pasan toda la vida en busca de esa felicidad y nunca la encuentran. Nunca la encuentran. La felicidad la encontramos es cuando encontramos nuestro propósito en Cristo. Cuando el alfarero, quien nos creó y nos hizo desde el principio de una manera para funcionar de cierta manera, por fin nos da esa forma y empezamos a funcionar conforme a su propósito. Pero es que yo hago, yo digo, yo decreto, que se haga su voluntad y no la mía, oró Jesús. Y estaba hablando Jesús, el duro de los duros, el que murió por usted y por mí. Y él en su oración nos enseñó y nos dijo que se haga su voluntad y no la mía. Isaías capítulo 45. Volvemos a Isaías capítulo 45. Y vamos a leerlo desde el versículo 9. Isaías capítulo 45, verso 9. Libro de Isaías capítulo 45, versículo 9. Y dice la palabra de Dios de esta manera: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Empecemos por ahí. Empecemos en ese punto. ¿Qué dice el Señor? Ay del que pelea, el del que pleitea con su hacedor, con su creador, con su formador. Y para dar un ejemplo de qué tan ridículo es eso, porque creo que no hay otra expresión, por eso dice el tiesto con los tiestos. O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza eso? Imagínese usted aquí en el torno, ¿cierto? Y usted está haciendo su obra maestra y de repente el barro le dice: no, yo quiero hacer un plato. ¿Qué pensaría usted si el barro le habla? Te lo pongo de otra manera: a mí todo me entra por comida, por la cocina. Usted va a la tienda y compra una libra de carne para hacer una carnita asada y de repente usted la está preparando, la está sazonando y la carne le dice: no, hágame un sudado. ¿Qué diría usted? Primero, si usted escucha eso, vaya al psiquiatra. Empecemos por ahí. Y segundo, si fuera verdad, qué ridículo. ¿Por qué? ¿Quién compró la carne? Yo. ¿Qué se va a hacer con la carne? Vamos, dígalo, ¿qué se va a hacer con la carne?
Lo que yo diga. Yo compré la carne, yo la estoy cocinando, pues se hace lo que yo diga. Lo mismo dirá el alfarero. Yo soy el alfarero, usted es el barro, se hace lo que yo diga. Es la soberanía de Dios, lo que Dios quiera, donde Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera y con quien Él quiera. Él hace lo que quiere, donde quiere, como quiere, con quien quiere y como Él quiere. Él es Dios, Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Continúa diciendo la lectura, versículo 10. Ay del que dice a su padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. ¿Qué está describiendo Dios ahí? La creación, y utiliza este antropomorfismo, porque Dios no tiene manos, pero utiliza una forma humana de comprender lo que Él hace, diciendo que Él le dio la forma a los cielos. ¿Quién formó al hombre? Dios. Él es el alfarero. Dígalo conmigo, Él es el alfarero. Una vez más, dígalo fuerte. Versículo 18, el mismo capítulo 45, mire lo que dice. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dios es el alfarero por excelencia. El alfarero que siempre hará su voluntad. Él siempre hará lo que Él le place hacer. Y si no nos gusta, como dijo alguien famoso en estos días, de malas. Porque la voluntad de Dios se cumple. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Por eso el Señor nos invita. Y mire lo que dice en la carta a los Gálatas. Y aquí enlazamos de nuevo ahora con el Nuevo Testamento, con esta figura de un Dios que nos da forma. Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas capítulo 4, verso 19. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, ¿qué? Lea ese último pedazo una vez más. Hasta que Cristo. Pregunta, ¿quién va a formar a Cristo en ti? No voy a ser yo. Yo no tengo ese poder. Yo no soy un formador de seres humanos. Soy un educador y ayudo a la formación, pero el formador es el Señor. Él es el que va a trabajar en nosotros. Él es el que va a continuar haciendo su obra en nosotros. Hasta que la obra llegue a parecerse a ¿qué? ¿O a quién? A Cristo. Dios no quiere que seas una vasija para que haya mucho oro, mucha plata, muchos diamantes. Dios no quiere que seas una vasija que sea así pues muy famosa. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere es que seamos como Cristo. Que cuando la gente vea a esa obra que está haciendo el Señor, que Él está formando, ya no vea a Jonathan, sino que vea a Cristo. Pablo lo decía muy claramente, se lo explicaba al pueblo, decía, es que ya no vivo yo. Ahora, ¿qué es el ya no vivo? Yo he muerto. El ser humano tiene dos estados. Usted o está vivo o está muerto. Y si él dice, ya no vivo, ¿qué está tratando de decir? Ya morí.
Mi forma ya no está presente. Ya no soy yo. Ahora es Cristo en mí. Y esa es la meta de todo creyente. Esa debe ser tu meta. No es parecerse a un ser humano común y corriente. No es a llegar a alcanzar tus metas y logros, porque en eso no vas a encontrar la felicidad que piensas tener. A menos que tu meta sea ser como Cristo. Será la única manera en que tu meta podrá llevarte al éxito. Es que cada día te puedas parecer más y más al Hijo de Dios. Al que vino a la tierra, al Dios que se encarnó y estuvo entre nosotros. El carácter de Cristo debe estar impregnado en nosotros. Pastor, ¿por qué paso tantas dificultades, tantas pruebas, tantas situaciones? Es el alfarero que está haciendo su obra en nosotros. Miren, si usted lee Ezequiel capítulo 17, usted ve a un Dios que se refiere a Israel como un bebé desechado que encontró él por ahí tirado. Literalmente lo dice así. Dice que ni siquiera le habían cortado el cordón umbilical. Y él le cortó el cordón umbilical, lo lavó, lo limpió, lo vistió, como dicen acá, lo enchumbó, le dio de comer, lo adoptó. Y de repente, cuando llegó hasta cierto punto, porque habla de Israel no como un varón sino como una niña, dice que se desarrolló y empezó a volverse atractivo para las naciones de alrededor y fornicó. Cuando habla de fornicación, habla de estas alianzas que hizo Israel con Egipto, Israel con Siria, Israel con Asiria, todas estas alianzas que hizo. Recuerde que Salomón, su primera esposa, era la hija de Faraón. ¿Y por qué se casó Salomón con la hija de Faraón? Eso era un trato de paz. Era la garantía que tenía Salomón de que Faraón no lo iba a invadir. Que si a Faraón le daba por invadir, su hija era la reina de Israel, no le iba a invadir. Salomón se fió de su propia sabiduría y descuidó que el protector de Israel era Dios. Y de ahí empezó a hacer sus altares, sus lugares altos en todo Jerusalén. Y dice la Biblia justamente eso, que en los lugares altos empezó a fornicar Israel y se olvidó de quién era Dios. Pero Dios no se olvidó de ellos. Porque para romper con ese ciclo de idolatría, con ese ciclo de andar buscando lo que no se les ha perdido en ningún lado, Dios trajo 70 años de cautiverio sobre ellos. 70 años. Y si hay algo que usted puede ver con claridad en la Biblia, es que el Israel antes del cautiverio era muy diferente al Israel después del cautiverio. Cuando Jesús llega a la tierra y se encuentra con el grupo de judíos, no se encuentra con un grupo de judíos idólatras. No se encuentra con un grupo de judíos que van a lugares altos a llevar ofrendas, no. Se encuentra con otro problema. No es que fueran perfectos, pero el problema que Dios quería quitar, esa piedrita que quería sacar del barro, ¿se la sacó o no se la sacó? Sí, se la sacó. ¿Y qué sigue haciendo Dios con Israel el día de hoy? Dios lo sigue formando. Dios no se ha olvidado de ellos. A pesar de que Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. A pesar de que rechazaron a Jesús como el Mesías, Dios sigue formándolos. Dios no se ha olvidado de ellos. Y Dios seguirá haciendo su obra con su pueblo hasta que esa obra sea perfeccionada. Lo mismo pasa con nosotros. Es la promesa que nosotros tenemos de parte del Señor. Que aún así tú te olvides de Dios, Dios no se olvida de ti. Y Él seguirá haciendo todo lo posible para llamar tu atención, para corregirte, para formarte, con la finalidad de que llegues a ser una vasija como Él
necesita que seas, como Él quiere que seas. Una vasija que refleje a Cristo, una vasija que haga la voluntad de Dios, una vasija que sea para su gloria y para la honra de Él, que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Y yo sé que es difícil, yo sé que decir está bien a este mensaje no es fácil, porque estamos en un mundo donde nos hemos dejado llevar por mucho tipo de filosofías y nos hemos dejado formar. Es más, muchos dicen: a mí no me forma nadie, yo me formo solo, yo soy autodidacta. ¿Sabes por qué puedes estudiar? Porque Dios te dio la vida. ¿Sabes por qué puedes hablar y puedes leer? Porque Dios te ha protegido de muchas cosas y puedes ejercer todavía tu intelecto. La vida y la muerte, todo está en las manos del Señor. Si puedo yo de alguna manera razonar y pensar, no es porque yo, no, es porque Él en su infinita misericordia. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Grande es su bondad. Mientras sigas buscando tu manera de formarte, vas a seguir fracasando. Cuando dejes de formarte de tu propia manera y dejes y mires a Dios como tu formador y te entregues en su mano, las cosas van a cambiar. David en el libro de los Salmos dice: tú me formaste en el vientre de mi madre. O sea, la mano de Dios está desde el principio, y cuando está desde el principio es porque Él quiere hacer algo. Él quiere formar algo. Y cuando Él forma ese algo, lo forma con un propósito. Pero si en el proceso de esa formación usted quiere utilizarlo para otra cosa, ahí es donde viene el fracaso. Ahí es donde viene la falla. Ahí es donde vienen las cosas que se empiezan a dar de una manera equivocada y los resultados no se ven. Gracias a Dios el Señor nos ha permitido tener buenos equipos en la iglesia. Hemos logrado invertir en diferentes tipos de cosas, especialmente en la parte audiovisual. Y muchos de los pastores de la zona me dicen: pastor, voy a comprar una cámara. Y digo: bueno, ¿qué cámara vas a comprar? Y me mandan por lo general una cámara que dice Handycam. Las cámaras que dicen en su marca o en su título Handycam son cámaras que se hicieron para estar en la mano, para grabaciones caseras, para usted grabar en su casa, grabar a su familia. ¿Se acuerdan de esas camaritas o no? Es para eso. Pero ahora, por buscar economía, porque entiendo que a veces no hay los recursos para comprar las cosas, se quiere comprar una cámara barata para hacer un trabajo de unas transmisiones. ¿Y sabe qué pasa? No se va a ver bien. No va a dar los resultados que son. ¿Por qué razón? Porque los equipos que estamos utilizando no fueron diseñados para ese propósito. ¿Fueron diseñados para qué? Para otra cosa. Trate de sacar un tornillo con un cuchillo. ¿Se puede o no se puede? A veces funciona. Pero ¿qué le pasa a la punta de ese cuchillo? Se daña. O se daña el tornillo, muy bien. No cumple su misión. Se frustra. Porque no fue diseñado para eso. El que pensó en hacer el cuchillo nunca se imaginó que iban a utilizar un cuchillo para sacar un tornillo. Para el tornillo está él. Muy bien. Y el cuchillo está para cortar. En la cocina, en la mesa, donde sea. Pero es para cortar. Cuando Dios nos crea, a nosotros nos crea para un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Eso lo sabe Él. No lo sabe nadie. Es el que lo sabe. ¿Quién te puede guiar entonces mejor a cumplir tu destino? Dios. Ha llegado la hora de que como pueblo de Dios digamos: yo soy barro, Señor, tú eres el alfarero. Que se haga tu voluntad, Señor. No más de reclamarle a Dios: ¿por qué esto? No. Él es el alfarero y Él hace su voluntad. Como que se haga su voluntad así en el cielo
como en la tierra. Señor, que se haga tu voluntad así en el cielo como también en mi vida. Moldéame, transfórmame. Si hay cosas que hay que quebrantar, quebrántalas. Todo taller de alfarería tiene esto: piezas rotas que no funcionaron, pero de estas piezas rotas se puede hacer una nueva pieza, y Dios puede hacer una nueva pieza con nosotros. Gracias, Señor. Y menos de mí y más de ti.